Hace unos 7 años hubo un peligro tremendo que se extendió por todo el mundo, llamado COVID-19, y mucha gente, casi todo el mundo, empezó a cubrirse la boca y a ir a todas partes usando mascarillas. ¿Qué cuidado teníamos de que el aliento de otra persona no llegara a nosotros? Cuando vi eso pensé, vaya, si los cristianos fueran tan cuidadosos con el pecado, ¿cuántas victorias habríamos alcanzado ya en nuestras vidas? En todo ministerio hay un factor externo para medir el progreso. ¿Cómo podemos medir el progreso de la iglesia? En la iglesia lo importante no son los números, porque no creo que todas esas megas iglesias sean espirituales. ¿Es pecado tener relaciones sexuales el domingo? ¡Wow! Muy a menudo mientras oro, mi mente se distrae. ¿Cómo puedo concentrarme? ¿Debería meditar en la cruz o en algo parecido? A todo el mundo le pasa. De hecho, a veces le he dicho a la gente que si han olvidado algo, simplemente se pongan a orar. El diablo les recordará todo lo que tenían pendiente por hacer. Esto sucede porque el diablo intenta distraerte para que no te concentres en la oración. En esta área debemos ser disciplinados. Ahora vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Aquí tengo 80 preguntas, pero las voy a dividir en dos sesiones. He marcado 40 para hoy y 40 para mañana. Como tenemos que terminar a las 4 en punto, las respuestas tendrán que ser breves. Siempre digo que si una respuesta no te convence o no la entiendes, Dios nos ha dado al Espíritu Santo. Él ha puesto maestros en la iglesia, pero el mejor maestro es aquel que te guía hacia Jesús. Antes de comenzar, hay un versículo que me gustaría mostrarles en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Es un buen versículo para todos los que predican la palabra de Dios o los que enseñan la palabra de Dios. Es un versículo que a mí me ha desafiado mucho y habla sobre Juan el Bautista. Dice en los versículos 35 y 36. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Pero el versículo que tengo en mente es el versículo 37 que dice, los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. ¡Qué frase tan maravillosa! Le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Muchas veces he pensado que ese sería un buen versículo para la lápida de un siervo de Dios. Ya saben que la gente escribe todo tipo de cosas en sus lápidas, pero imaginen esto, le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Qué maravilloso sería si se pudiera decir de ti que la gente te escuchó hablar y siguieron a Jesús. Y no hace falta ser predicador. Basta con tus conversaciones con las personas. Que así sea. La primera pregunta es, ¿qué consejo le darías a las parejas que están pasando por una separación a largo plazo? Lamento empezar con esta pregunta, pero es la primera de la lista. No es el tema más importante de la vida cristiana porque muy pocas personas les toca vivir esto. No entiendo del todo a qué se refiere con separación a largo plazo. Si es algo permanente, como cuando alguien te pide el divorcio, no hay mucho que puedas hacer. Debiste haber hecho todo lo posible por evitarlo. Dios odia el divorcio. Malaquías 2, verso 16 dice que Él odia el divorcio.
Por lo tanto, yo debo odiar lo que Dios odia y debo estar dispuesto a sufrir lo que sea con tal de evitar un divorcio, en la medida en que dependa de mí. Esa debería ser tu actitud. Pero en algunos casos, la pareja puede ser malvada o podría haber perdido su salvación. Entonces, no hay nada que puedas hacer excepto orar. Ora hasta el final para que no suceda. Y si aún termina pasando, ¿qué debes hacer? Simplemente lo aceptas y le pides a Dios que te guíe respecto al futuro. En casos como este, no podemos darle a una persona una regla estándar sobre lo que debe hacer, porque no tengo un versículo en la Escritura para eso. Pero aún así, esas personas necesitan consejo, y un pastor piadoso considerará las circunstancias y aconsejará de la misma manera que lo haría Jesús. Jesús está lleno de compasión, pero al mismo tiempo tiene ciertos estándares. Y el matrimonio es un evento muy sagrado y algo que Dios se toma muy en serio. De hecho, Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 32, que si una persona se divorcia de su esposa, a no ser por causa de infidelidad, comete adulterio. Por lo tanto, no puedes divorciarte de tu esposa a menos que ella haya sido infiel. Pero incluso en esa situación, no es una ley que deba divorciarte. Puedes perdonar. La voluntad de Dios es que las personas que se casan permanezcan juntas para siempre. Este es un tema en el que debería buscar el consejo de alguna persona mayor y piadosa. Bien, siguiente pregunta. Tengo 40 años y suelo equivocarme en muchas de las decisiones que tomo. Después de eso, me doy cuenta, me levanto y empiezo de nuevo. ¿Cómo puedo evitar tomar decisiones equivocadas y elegir el camino correcto desde el principio? ¿Es posible vivir una vida de esa manera? La vida cristiana es un proceso de crecimiento y la manera en que los niños crecen y aprenden a caminar es un buen ejemplo. Si ves a un niño pequeño de 10 meses tropezar y caer, no es algo grave, es normal. Pero si ves a un niño de 10 años caerse de esa manera tantas veces al día, entonces algo anda muy mal. De la misma manera, en las primeras etapas de nuestra vida cristiana, nos tomará tiempo alcanzar una vida de victoria. Y llegar a un punto donde esa victoria sea constante y permanente es algo que lleva muchos años. Lo que debemos hacer cada vez que cometemos un error, incluso si es 100 veces al día, lo que significa que en 12 horas estarías equivocándote cada 8 minutos, es arrepentirnos cada vez diciendo, Señor, lo siento, perdóname. Pero arrepentirse no es solo decir lo siento, sino recapacitar y preguntarse, Señor, ¿por qué hice eso? Cada vez que me he equivocado, siempre he ido al Señor y le he dicho, Señor, lo siento. Pero dime, ¿por qué lo hice? ¿Qué pasó? ¿Fui descuidado en algún área? Permíteme ser más cuidadoso en esa área. De lo contrario, te seguirás equivocando una y otra vez. Así que hasta cierto punto es normal equivocarse. Pero como dije antes, si una persona adulta se la pasa cayéndose todo el tiempo, algo anda mal. Un adulto puede caerse, pero será algo ocasional. Así que en la vida cristiana hay un crecimiento y en las primeras etapas habrá varias caídas. Bien, la siguiente pregunta es, comienzo mi día con alegría, pero al llegar la tarde me siento seco y con la mente cansada. A veces busco distraerme solo con entretenimiento limpio, como ver las noticias o alguna comedia sana, pero siento que estoy perdiendo el tiempo. ¿Cómo puedo vencer esto? Nuevamente, para este tema no hay una enseñanza o ejemplo en las Escrituras. Por supuesto, en la época en que se escribieron las Escrituras no existía la televisión ni YouTube, ni las computadoras, ni los periódicos, ni nada parecido. Ese tipo de distracciones no eran posibles en aquellos días. No sé qué tipo de entretenimiento tendrían. Sin embargo,
No hay nada de malo en buscar cualquier tipo de distracción que sirva para relajarse, ya sea salir a caminar o jugar un juego. Y no es que esté en contra de que la gente vea películas. No me refiero a las películas de Hollywood, sino a algún tipo de película de comedia que sea sana. Si la vas a ver con tus hijos, es muy importante que la veas tú primero antes de dejar que ellos la miren, porque de repente puede aparecer algo en esas películas y te sientas avergonzado de que ellos la estén viendo. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. A mí me daría miedo ver películas de Hollywood. Hay que tener mucho cuidado, pero relajarse o ver las noticias, siempre y cuando no te vuelvas adicto a ello, está bien, porque es bueno saber qué está pasando en el mundo. De hecho, yo solía pensar, si Jesús estuviera en la tierra hoy en día, ¿él vería las noticias? Déjenme leerles un versículo. Leemos en Lucas capítulo 13 que la gente se acercó a Jesús y le contaron que Pilato había mezclado la sangre de los galileos con sus sacrificios. Y Jesús dijo en el versículo 2, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores? Y luego dijo en el versículo 4 del capítulo 13, ¿o piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores o culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ahora, mi pregunta aquí es, ¿cómo Jesús sabía eso? Él estaba al tanto de lo que sucedía a su alrededor. Él estaba en otro lugar, pero se dio cuenta de que en un lugar llamado Siloé se cayó una torre y él sabía el número exacto de personas que murieron allí. Así que cuando se cayeron las Torres Gemelas en Nueva York, si Jesús hubiera estado aún en la tierra, él lo sabría. También la cantidad de personas que murieron allí. No hay nada de malo en eso. Está muy bien estar al tanto de las noticias para saber que hay una guerra en algún lugar y otras cosas. Por ejemplo, Jesús dijo que habría guerras y rumores de guerras. Muchas de las cosas que pasaron y que están pasando hoy en el mundo son señales del fin de los tiempos. Por ejemplo, Jesús dijo que cuando viéramos a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabríamos que el fin está cerca. Así que cuando veo guerras alrededor de Jerusalén, digo, Señor, ojalá haya más ejércitos alrededor de Jerusalén, porque mi oración es, Señor, ven pronto. De verdad, a veces digo eso, porque eso significaría que tu venida está muy cerca. La verdad, estoy cansado y no de vivir en este mundo. Me gustaría vivir muchos años más con el Señor. Yo disfruto ser un testigo de Cristo, por la cantidad de años que sea. Pero cuando veo la cantidad de personas inocentes que sufren y son explotadas, mujeres y niños inocentes siendo explotados, realmente me molesta el mal que están haciendo las personas, inspiradas por el diablo. Solo por esa razón digo, ven pronto, Señor Jesús. Eso es lo que me impulsa a decir, Señor, que termine ya todo este sufrimiento, porque toda esta gente pobre está sufriendo en todas partes. Por favor, ven pronto, pon fin a esto y trae juicio sobre todos estos criminales. Creo que todos los cristianos deberíamos tener ese mismo sentir. Así que esperamos la venida del Señor y por eso escuchar las noticias es algo bueno. Pero no te vuelvas adicto a eso. Cualquier cosa puede ser legítima, pero si permites que te absorba y te quite tanto tiempo, te vuelves adicto y entonces se vuelve algo malo. Todo debe mantenerse en su justa proporción. Comer es bueno, pero si comes mucho, te vuelves un glotón y puedes enfermarte. Es lo mismo. Ver un poco de entretenimiento está bien, pero puede volverse algo tan grande en tu vida que ocupe demasiado tiempo y después no tendrás tiempo para leer la Biblia. Entonces, si uno se permite algo, luego eso se aprovecha y va más allá de los límites. Por favor, tomen lo que digo con precaución, ya que todo debe mantenerse dentro de sus límites. Algo que a mí me ha ayudado mucho al ver cualquier cosa, y hoy en día hay de todo en las pantallas, es recordar que Jesús está en todas partes. Mateo 28:20 dice, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días.
Así que pienso, bueno, Señor, estoy sentado en este sofá y tú estás aquí a mi lado. ¿Podemos disfrutar juntos de lo que está pasando en la pantalla? ¿Podemos tú y yo ver esto felizmente? Si llega un punto en el que Jesús se levantaría y se iría, entonces yo también debería levantarme e irme. Esa es la prueba. Usa este ejemplo como guía. Siguiente pregunta. Si decides tener una disciplina personal en cosas que no son pecado y lo haces sin hacerle promesas a Dios, ¿cómo puedes asegurarte de estar libre de condenación en los días que decidas relajarte en esas disciplinas que te impones a ti mismo y que no son pecado? Es bueno establecer ciertas disciplinas en nuestra vida. Por ejemplo, leer la Biblia durante tanto tiempo. O para mantenerte saludable, si eres una persona mayor como yo, salir a caminar o hacer algo de ejercicio para mantenerte en forma. Eso está bien, es muy bueno. Y si en algún momento en específico no puedes hacerlo, no tienes por qué condenarte, porque la rutina de cada día puede cambiar. Así que no te condenes si has elegido algo para tu disciplina personal. De lo único que deberías condenarte es de desobedecer un mandato claro de las Escrituras. Estoy luchando con la atracción hacia el mismo sexo. Eso significa sentir atracción y deseo hacia personas del mismo sexo que yo. También tengo un temperamento violento. ¿Cómo puedo vencer esto? ¿Puedo siquiera considerar el matrimonio? Bueno, te contaré un caso real. Hubo un hermano que siendo joven vino a mí y me dijo, hermano, me atraen los hombres. ¿Qué debo hacer? Le dije, en la palabra de Dios dice que es un pecado. No me importa lo que diga la gente o lo que digan los médicos. Es un pecado porque la atracción debe ser hacia el sexo opuesto, no hacia tu propio sexo. Primero, tienes que reconocer que es pecado y no limitarte a decir, bueno, es algo con lo que nací. Todos nacemos con muchas inmundicias en nuestra carne, pero no significa que me voy a dejar llevar por todas ellas. Algunas personas tienen un temperamento violento, otras son más moderadas dependiendo de su temperamento, pero sigue siendo algo malo. Así que no digas, yo nací así o nací con ese temperamento, o sea que por eso debes seguirte enojando. No. ¿O debes buscar a alguien de tu mismo sexo? No. Debes luchar contra eso, confiésalo. Cada vez que sientas esa atracción, ve con el Señor y confiésalo. Incluso si pasa 10 o 20 veces al día, hazlo. Ese hermano siguió mi consejo, logró vencer y hoy está felizmente casado con una mujer y tiene hijos. Como ves, puedes vencer eso. Y ese fue el consejo sencillo que le di a ese hermano. ¿Es pecado tener relaciones sexuales el domingo? ¡Wow! Bueno, asumo que te refieres a tenerlas con tu cónyuge. Si es con otra persona, está mal cualquier día de la semana. Pero si es con tu cónyuge, ¿por qué surge una pregunta como esta? No digo que la persona que hizo esta pregunta piense esto, pero hoy en día la gente ve tantas películas que termina creyendo que el sexo es algo inmundo. Yo le pregunto a las personas, ¿quién creó el sexo? ¿Fue el diablo? ¿De quién fue la idea? ¿De quién fue la idea de poner en el hombre un deseo tan fuerte de unirse sexualmente con su esposa? Fue de Dios. Y Él también creó en la mujer la capacidad para esa unión sexual. Y no solo eso, Él pudo haber creado el sexo de tal forma que no se sintiera ningún placer. ¿Acaso no es bueno que lo haya creado de manera que cause placer para que uno se sienta atraído por su esposa? Es algo muy bueno. No tienes que avergonzarte de eso para nada. Y no solo tener sexo el domingo. Puedes tenerlo más de una vez al día, 2 o 3 veces. Todo depende de tu capacidad y también de lo joven que seas. Pero no tiene nada de malo. Tienes ese concepto equivocado de que el sexo es malo. Una idea que has sacado de las películas. Es malo cuando lo haces con alguien que no es tu esposa o cuando lo estás haciendo en tu imaginación con otra persona.
pero con tu esposa siempre estás 100% bien. De verdad, agradezco mucho esta pregunta y no me estoy burlando de ella. Esta es una pregunta genuina, así que por favor no pienses que me estoy burlando de ti, hermano. Creo que es una pregunta que la haces con el deseo de hacer lo correcto. Lo único que quiero es quitar de tu mente esa idea equivocada sobre el sexo, eso es todo. ¿Es pecado para un hombre soltero tener una amiga cercana? No creo que debas tener una amistad cercana con alguien del sexo opuesto, a menos que estén casados, porque incluso antes del matrimonio debes mantener una distancia respetuosa, ya que la tentación es sumamente fuerte. Y aunque no haya un contacto físico o una unión sexual, en la mente existe una atracción natural entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado de no dejarte llevar por eso, porque te guiará al pecado en tu mente, aunque no haya contacto físico. Así que creo que está mal tener una amiga tan cercana del sexo opuesto. ¿Y es pecado abrazar a una mujer como amigos cercanos? Sí, porque si abrazas a alguien que no sea tu esposa, hay tentación en el contacto físico. Porque cuando se trata del contacto físico con una mujer, no creo que debamos abrazar a ninguna mujer de frente, ya que eso es una tentación. Quien diga que no se siente tentado, yo diría que no es un hombre, tendría que ser un eunuco o algo así. Todo hombre normal se siente tentado si abraza a una mujer de frente. No digan que no. Por lo tanto, es cuestión de qué tan alto sea tu estándar de pureza. Si tu estándar es el más alto, como el de Jesús, no me puedo imaginar a Jesús abrazando a una mujer de frente. Nunca. Él habría evitado el contacto físico lo más posible. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice que debemos evitar la tentación. Eso es todo. Yo confieso sinceramente mis pecados y me examino a mí mismo cada vez antes de participar de la Santa Cena. Bueno, yo diría que deberías examinarte a ti mismo no solo cuando tomas la Santa Cena una vez al mes, sino todos los días, cada vez antes de ir a dormir, o muchas veces al día. Yo no me juzgo a mí mismo solo una vez al día por las noches, sino a lo largo del día. En el momento en que mi conciencia me dice que algo no está bien, ya sea una actitud o un pensamiento, de inmediato me juzgo a mí mismo. Tenemos que confesarlo de inmediato, no solo cuando tomamos la Santa Cena una vez al mes, pero después de unos días vuelvo a caer en el pecado, me arrepiento y le pido a Dios que me perdone. ¿Cómo puedo mantenerme constantemente libre del pecado consciente? La manera de lograrlo es asegurándote de confesar de inmediato cada vez. Si tuviste un pensamiento impuro 10 veces al día, confiésalo 10 veces al día. Después de un tiempo te vas a cansar de caer en lo mismo una y otra vez. Irás a Dios y le dirás, Señor, ¿por qué me pasa esto tan seguido? ¿Será porque estoy viendo y leyendo cosas que no están bien y estoy siendo estimulado? Mejor voy a evitar ciertas revistas. Por ejemplo, no conozco todos los programas de noticias que hay en Internet, pero en casi todos esos programas de noticias aparecen anuncios con alguna mujer semidesnuda. Yo me pregunto, ¿de verdad vale la pena ver todo eso? Apágalo de inmediato y ten mucho cuidado. En cuanto aparezca algo así, quítalo. Y si te pierdes un poco de información extra, no te va a matar el no leer esa noticia. Apágalo, ten cuidado. Si Dios ve que apartas la mirada cada vez que se te presenta una tentación o una imagen de una mujer vestida inapropiadamente para atraer a los hombres, te vas a sorprender de lo rápido que te conviertes en un vencedor. Verás cómo serás libre de eso y dejarás de ser adicto a esas cosas. Por eso yo prefiero no enterarme de las últimas noticias sobre la guerra en Irán o en cualquier otro lugar, si el precio que tengo que pagar es ver de vez en cuando a mujeres semidesnudas en la pantalla. Tómatelo en serio y tendrás un caminar mucho más cercano con Dios. No necesitas saber las últimas noticias sobre todo. Así que tenemos que tener mucho cuidado.
Como dije antes, necesitamos estar informados de las noticias. Cada revista que compraba para leer las noticias venía con algo indecente. ¿Y qué hacía? Simplemente la tiraba a la basura. Si eres radical, alcanzarás la victoria pronto. Creo que la mayoría de los hombres no logran la victoria porque no son radicales. Piensa en esto. Te haré un ejemplo. Hace unos 7 años hubo un peligro tremendo que se extendió por todo el mundo, llamado COVID-19. Y mucha gente, casi todo el mundo, empezó a cubrirse la boca y a ir a todas partes usando mascarillas. ¿Qué cuidado teníamos de que el aliento de otra persona no llegara a nosotros? Cuando vi eso pensé, vaya, si los cristianos fueran tan cuidadosos con el pecado, ¿cuántas victorias habríamos alcanzado ya en nuestras vidas? Le tememos más a una pequeña enfermedad como el COVID-19 que a algo 1.000.000 de veces peor. Ese es el pecado. Dios ve eso, que le temes más a la enfermedad que al pecado. La enfermedad solo afecta a tu cuerpo, mientras que el pecado afecta a tu alma y tu espíritu por la eternidad. Eres un adorador de tu cuerpo, no un adorador de Dios. Debes decírtelo a ti mismo. Señor, soy tan cuidadoso con mi cuerpo. Ante cualquier dolor o molestia, corro al médico y le digo, dígame doctor, ¿es cáncer? ¿Tiene cura? Eso está perfectamente bien. Pero lo que quiero decir es que te hagas la misma pregunta cuando haya pecado en tu espíritu. No estoy diciendo que no debas ir al médico si sospechas que algo es grave. Pero ¿por qué no tomamos el pecado en nuestro corazón y nuestra conciencia con la misma seriedad? Esa es mi pregunta. He lastimado a alguien, pero esa persona no lo sabe. ¿Necesito confesárselo? Bueno, todo depende de cómo hayas lastimado a esa persona y de qué manera la haya afectado. Si hiciste algo y esa persona no sabe que fuiste tú, pero aún así la lastimó de alguna forma, necesitas arreglarlo de alguna manera. ¿Sufrió alguna pérdida de dinero? Tienes que devolvérselo. ¿Sufrió algún daño físico? No sé exactamente de qué manera fue lastimada esa persona, pero el hecho de que no lo sepa no significa que no tengas que arreglarlo. Has hecho daño a alguien y tienes que arreglarlo. Ahora bien, el único caso en el que no necesitas ir a confesárselo es si puedes solucionar el problema. Y una vez arreglado, la persona ya no sufre ningún daño. En ese caso, no hace falta que vayas a decírselo. Es mejor evitarlo, porque podrías tentar innecesariamente a esa persona a tener una mala actitud hacia ti por esa razón. Pero aparte de eso, creo que lo principal es que debemos arreglar de alguna forma el daño que le hayamos causado a esa persona. En caso de que hayas dañado la propiedad de alguien, ya sea accidente o a propósito, dañaste algo suyo y él no sabe que fuiste tú. Si puedes reparar ese daño sin que se entere, está perfectamente bien. No tienes que ir a decírselo y crear distancia entre ustedes. Sé sabio en todas estas cosas. Si tienes dudas al respecto, ve y pregúntale a una persona más piadosa qué debes hacer. Llevo unos años asistiendo a una iglesia local de CFC y los ancianos se me han acercado para que considere el matrimonio. En mis días de rebeldía espiritual tuve relaciones sexuales con una joven. Si realmente me he arrepentido, ¿debería decírselo a los ancianos o a la joven incluso si no me lo preguntan? Esta es una pregunta muy difícil de responder. Te diré por qué. Porque no tengo una respuesta clara en las Escrituras. Veo en las Escrituras que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y también veo en las Escrituras que dice, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Por eso creo que también debemos analizar si decir algo causará un problema mayor de lo que ya sucedió. Así que esta es una pregunta por la cual yo diría que no daré una respuesta estándar, porque no existe una respuesta estándar para esta pregunta en la Biblia. Además, a veces digo algo y la gente puede aprovecharse de ello y hacer algo incorrecto con ese consejo. Diría que en un caso así debería consultar a un hermano que sea un anciano piadoso y le explique la situación,
porque la respuesta puede ser diferente en dos casos distintos para el mismo problema. Pero en términos generales, yo diría que no tienes que confesar un pecado si la otra persona no sabe nada al respecto, porque no pecaste contra esa persona. De hecho, muchos hombres antes de casarse probablemente han pecado sexualmente de alguna manera, tal vez en sus pensamientos, actitudes o incluso físicamente. Y si ya han confesado y abandonado ese pecado, en términos generales mi consejo sería olvídalo. Si el Señor ya lo ha borrado, ha sido limpiado por su sangre. Y no es necesario que se lo digas a tu futura esposa y perturbes su mente, porque una mujer nunca podrá entender lo fuerte que es la tentación para un hombre. Y eso podría traerte problemas por el resto de tu vida matrimonial. Así que ese es mi consejo general, aunque no tengo un versículo de la Biblia exacto para respaldarlo. Es lo que suelo sugerir para evitar problemas a largo plazo. Si tienes dudas, pide el consejo a una persona piadosa. No descuido la palabra de Dios, pero fuera de eso, he sido una persona muy perezosa. Procrastino mucho. Eso significa posponer las cosas que se deben hacer. Pero a pesar de eso, siempre he logrado obtener buenas calificaciones y producir buenos resultados en mi trabajo. ¿Cómo puedo volverme diligente y trabajador? Sí, a veces es peligroso ser tan eficiente que puede ser perezoso y aún así obtener buenos resultados, porque realmente necesitamos trabajar arduamente. El trabajo arduo es algo que enfatiza la Biblia. No te conformes por haber obtenido buenos resultados. Trabajar arduamente es una forma de disciplina que nos ayuda tanto en nuestro cuerpo como en nuestra vida. La disciplina es algo sumamente importante en la vida cristiana. Creo que todos deberíamos disciplinarnos en lo que leemos, disciplinarnos para mantenernos en buena condición física, no comer en exceso y hacer algún tipo de ejercicio físico. Yo mismo lo hago, incluso a mi edad lo hago, porque no quiero ignorar las leyes del cuerpo. Verán, en la época en que se escribió la Biblia, la gente caminaba tanto que no hacía falta decirles que lo hicieran. Por ejemplo, cuando dice que Jesús fue de Capernaum a Jerusalén, es solo una frase, pero no nos damos cuenta que le tomó 3 días llegar allá y otros 3 días caminar de regreso. En aquellos días no tenías que decirle a la gente, tienes que hacer algo de ejercicio, camina. Hoy en día sí hay que decírselo, porque andan en carros y se la pasan sentados en la casa la mayor parte del tiempo. Y muchos se enferman por estar sentados todo el tiempo sin hacer actividad física ni ejercicio. Hay un versículo en la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 8, que dice, el ejercicio físico, ¿conoces el resto del versículo? Aprovecha poco. Así que yo digo, si aprovecha poco, entonces debemos sacarle ventaja a eso. No dice que no sirva para nada. Creo que entre más envejecemos, más necesitamos mantenernos en forma. Y ciertamente veo eso en mí mismo a medida que pasan los años. Yo no quiero hacer algo que me haga morir antes de tiempo. Descuidar mi salud es una forma de suicidio lento. Si como lo que me dé la gana, no hago actividad física y luego digo, bueno, moriré cuando Dios quiera. Eso no es verdad. Vas a morir antes del tiempo de Dios por no seguir sus leyes. Así que, por ejemplo, si comes en exceso y sigues comiendo de más, te lo digo en el nombre de Jesús que vas a morir antes del tiempo de Dios. Y tú mismo tendrás la culpa de ello. Leí por ahí que el mejor ejercicio para esas personas son las flexiones en la mesa del comedor, que es una forma de decir, no comas tanto. Porque realmente creo que hoy en día la mayoría de la gente come demasiado. Yo mismo me peso todos los días desde hace varios años, solo para asegurarme de que no estoy comiendo en exceso.
Quiero seguir las leyes de Dios para poder vivir todo el tiempo que Él quiera que viva. No quiero vivir más de lo que Dios quiere que viva. Pero tampoco quiero ser una persona gorda y descuidada que no puede ni moverse, convirtiéndose en una carga para los demás y muriendo antes de tiempo. Y les digo algo, el tiempo de Dios no se cumple de forma automática. Si soy indisciplinado, moriré antes del tiempo de Dios y me perderé su voluntad para mi vida. Y yo no quiero eso. Por lo tanto, debo hacer todo lo humanamente posible para cuidarme. Me reviso la presión arterial, el azúcar en la sangre, el nivel de colesterol y me hago chequeos médicos una vez al año, solo para asegurarme de estar en buena condición física. Y también oro, confío en Dios, pero tengo que cuidarme en todos estos aspectos y los animo a ustedes a hacer lo mismo. Cuando era mucho más joven, nadie me dijo la importancia de todos estos aspectos físicos, porque todo habría sido mucho mejor, pero bueno, Dios ha tenido misericordia de mí. De verdad, los animo a todos a mantenerse en buena condición física, porque los días son malos y están llenos de gente que come en exceso. Creo que la mayoría come mucho más de lo que realmente necesita. Y a quienes tienen el hábito de comer de más, de verdad les animo a que compren una balanza. De verdad, les pido en el nombre de Jesús que consigan una balanza y se pesen. Súbanse a ella todos los días y vean cuánto pesan. Y si su peso sigue aumentando, hagan algo al respecto. Yo he mantenido mi peso estable por 20 años y lo hago porque quiero vivir para el Señor. No solo por verme bien físicamente, quiero vivir para el Señor. No es cuestión de apariencia, sino de estar físicamente en forma y con buena salud para poder hacer la obra de Dios. Al final, el resultado será que no te enfermas. Yo casi nunca me he enfermado en todos estos años. Estoy muy agradecido de que al intentar obedecer las leyes de Dios, Él me recompensa por ello. Y también te recompensará a ti. Sé un ejemplo para los demás y no seas perezoso en esta área. ¿Cómo puedo compartir el Evangelio con mis compañeros de trabajo inconversos? En primer lugar, a través de tu vida. Hay algo que me gusta de José. ¿Por qué lo usó Dios y cómo llegó a ser el segundo después del faraón? Lean la historia en Génesis. Fue por un hábito muy simple que todos nosotros podemos tener. Vio a dos personas desanimadas en la cárcel y se acercó a ellas. Él no las conocía. Él era el jefe de la cárcel y pudo haberlas ignorado y pensar, si están desanimadas, ¿qué puedo hacer yo? No, él se acercó hacia ellos y les preguntó, ¿por qué están desanimados? Ellos le explicaron lo que pasaba y les interpretó el significado de aquel sueño. Así fue como el copero del faraón le dijo 2 años más tarde al faraón, conozco a alguien que puede interpretar sueños. El faraón dijo, llámenlo. Así fue como José llegó al palacio. Y así fue como se convirtió en el segundo al mando después del faraón. ¿Cómo empezó todo? Con un buen hábito que él tenía, el cual probablemente practicaba todo el tiempo, incluso antes de ir a la cárcel, cuando supervisaba el trabajo en la casa de Potifar. Consistía en esto: si veo a alguien desanimado, déjame acercarme y preguntarle qué le pasa. ¿Puedo animarte de alguna manera? Les animo a todos ustedes, hermanos, por favor, desarrollen ese hábito. Si en su lugar de trabajo ven a alguien triste o enfermo, ¿qué pierden con ir a preguntarle qué pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Puedo orar por ti? Podrían conectar con esa persona y guiarla hacia la vida eterna. Es un hábito muy simple que todos podemos desarrollar. Y así es como podemos dar testimonio a nuestros compañeros de trabajo inconversos. En el tema de la sumisión a la autoridad, ¿hasta qué punto puede un jefe o un policía ejercer autoridad cuando se trata de pedirte que le des tus bienes o tu dinero solo porque es una autoridad? No, no tienes que dar tus bienes o tu dinero porque, para empezar, yo digo que no son míos. Creo que si eres un verdadero cristiano, dices que todo lo que tienes le pertenece al Señor. Tu cuenta bancaria, tu casa, tu carro le pertenece al Señor. Y yo digo, Señor, no puedo regalarle eso a cualquiera solo porque venga y me lo pida. No, no se lo voy a dar. Yo diría, lo siento, Señor, no puedo dárselo, no es suyo, es mío. Por eso no creo que debamos regalar las cosas solo porque alguien venga a imponer su autoridad. No tiene nada de malo llevar el asunto a los tribunales si lo que estamos buscando es justicia.
Por ejemplo, si alguien invade mi propiedad, ¿por qué debería permitírselo? No voy a ponerme a pelear con esa persona, pero tengo derechos legales y puedo decir, esta propiedad le pertenece al Señor, todo lo que tengo es de Él. Estás invadiendo la propiedad del Señor y quiero defenderla. No hay nada de malo en eso, no voy a pelear, pero de forma legal puedo asegurarme de que se respeten mis derechos. Ser cristiano no significa que no tengamos derechos. Si alguien me los quita en un país comunista o en un lugar similar donde te despojan de tus derechos, no puedo hacer nada al respecto. Pero en un país donde hay libertad para tener bienes y derechos, no tiene nada de malo reclamarlos. Después de pasar de un trabajo de alta intensidad a un puesto más tranquilo y con tecnología, ¿cómo evito sentirme culpable por sentirme perezoso? La Biblia dice que trabajemos de corazón para el Señor. ¿Debería tomar mi cruz en esta situación? No, yo diría que si terminas todo tu trabajo más rápido de lo normal, uses el resto del tiempo para estudiar las Escrituras y leer buenos libros cristianos. Siempre hay una buena manera de aprovechar el tiempo libre. No tienes por qué ser perezoso. Si un accidente daña la propiedad de otra persona, ¿cómo se puede manejar esto de una manera semejante a la de Cristo? Y si alguien daña mi propiedad a propósito, ¿cómo puedo manejarlo? Bueno, si yo he dañado la propiedad de otra persona, debo buscar la manera de repararla por mi cuenta lo antes posible. Debo ir, pedirle disculpas por lo que hice y decirle que haré todo lo posible por solucionarlo. O si esa persona me dice que es algo sin importancia, entonces está bien, acepto su palabra, pero aún así haré lo mejor que pueda para repararlo o pagarlo. Y si una persona daña mi propiedad a propósito, como dije antes, me gusta pensar que todo lo que tengo le pertenece al Señor. Por lo tanto, esa persona vino y dañó la propiedad del Señor. Así que no tiene nada de malo que yo vaya y le diga al Señor, usted ha hecho algo malo. Golpeó mi carro y le hizo una abolladura. Hoy en día existen los seguros, así que puedes pedirle su número o si se trata de daños en una casa, puedes acercarte a tu vecino y decirle, esto que está haciendo no está bien. Y si la persona no te responde bien, busca sabiduría. Dependiendo qué tan grave sea el asunto, pide consejo a una persona piadosa para saber cómo lidiar con la situación. Y si es algo muy grave, no tiene nada de malo incluso ir a los tribunales, porque buscar protección legal es perfectamente válido. En el libro de Mateo dice que tu sí debe ser sí y tu no debe ser no. Pero en la oficina, a veces mi gerente me pide que no le cuente algo a los demás. Si otros me preguntan, ¿qué debería hacer? Bueno, te contaré una historia. Había una secretaria sentada con su gerente en una oficina y sonó el teléfono, de esos teléfonos antiguos de los que se descolgaban. Y el gerente le dijo, si alguien pregunta por mí, dile que no estoy. Así que la secretaria contestó el teléfono y preguntaron por el gerente. Como ella no quería decir una mentira, colgó el teléfono. Fue con el gerente y le dijo, señor, van a volver a llamar. Por favor, no me pida que conteste ese teléfono. Lo buscan a usted. Pídale a alguien más que conteste porque yo no puedo mentir. Eso es integridad y estoy seguro de que un gerente respetaría a un hombre así, pensando, este empleado no miente. Puedo confiar en él en la oficina. Así que debemos tener cuidado de no mentir, incluso si es para complacer a nuestro jefe. Seamos sabios y pidámosle sabiduría a Dios en esas situaciones. Cuando en el trabajo te obligan a vestir de cierto color por días como San Valentín, ¿cómo debería manejarlo un cristiano que no comparte esas creencias por considerar que tienen orígenes paganos? Bueno, cuando dices que te obligan a vestirte así, ¿de qué manera te están obligando? Tal vez circuló un aviso diciendo que todos debían vestirse de esa forma ese día. Si tienes valor, vístete diferente y ve a trabajar. Si no, pide el día libre y no vayas. Siempre hay formas de salir de eso. Todo depende de cada situación. No puedo darte una regla al respecto. Por ejemplo, en la India hay situaciones que están relacionadas con la adoración a algún dios pagano y la celebración de algo. En esos casos, lo que debemos hacer es decir, lo siento, Señor, soy cristiano y yo no celebro eso. Así que, por favor, discúlpeme, pero evitaré este tipo de cosas. No debemos tener miedo de confesar nuestra fe.
¿Cómo puedo honrar a Dios en mi trabajo diario cuando la tarea en sí se siente secular y ordinaria? Bueno, creo que la mayoría de nosotros trabajamos en oficinas donde hacemos un trabajo secular y común. Así que honrar a Dios significa hacer nuestro trabajo fielmente, de acuerdo a nuestras capacidades. Estoy trabajando como pastor en un área local y necesito orientación sobre cómo hacer una red de contactos. Es mejor que le preguntes a alguien de tu iglesia que sepa de este tema. Esa persona te podrá guiar. Llevo más de 10 años de haber nacido de nuevo, pero no he causado un gran impacto para Dios. Mi vida espiritual no ha sido constante. Creo que deberías tomarte tu vida en serio. En mi propia experiencia, lo que más me ayudó fue meditar en la cruz y meditar en todo lo que Jesús sufrió para perdonar mis pecados. También me sirvió meditar en toda la bondad que Dios me ha mostrado desde que nací de nuevo e incluso antes de eso. Por ejemplo, cómo me protegió de accidentes en los que pude haber muerto. Así que meditar en la bondad de Dios es lo que nos permite estar agradecidos con Él. Y de esa gratitud descubrimos que hacer cosas por Él se vuelve fácil. Por ejemplo, imagina que hay una persona que ha hecho un montón de cosas buenas por ti y tú no sabes nada al respecto, por lo que no te importa mucho. Pero si un día alguien te dice, ¿sabes todo lo que este hombre hizo por ti cuando era joven? Hizo tantas cosas que si no fuera por él, hoy ni siquiera estaría vivo y no tendrías educación si él no la hubiera financiado. De pronto sientes un profundo agradecimiento hacia esa persona. Hasta ese momento no tenías idea de todo lo que había hecho por ti, pero ahora que lo sabes, estás dispuesto a hacer lo que sea por él. Es exactamente lo mismo en nuestra relación con el Señor. Creo que la mayoría de nosotros no se da cuenta de lo mucho que le costó a Jesús morir por nosotros. Desde el momento en que nací de nuevo, el Señor me siguió pidiendo que meditara en la cruz al punto de que hoy en día sigo meditando en ella y en lo que Jesús sufrió por mí allí en Getsemaní. Y es en base a eso que lo amo y le sirvo. Y así será también para ti. Por eso, si llevas un año de haber nacido de nuevo y no has avanzado mucho en tu vida, algo anda muy mal. Es como si un niño no hubiera aprendido a caminar en 10 años, o si siguiera en el preescolar después de 10 años, te preocuparías mucho. De la misma manera, yo me preocuparía por ti si estuvieras así espiritualmente. ¿Cuál es la perspectiva bíblica sobre el tiempo que pasa entre la muerte de un creyente y la resurrección, que ocurre durante ese estado intermedio? Por lo que sabemos, Pablo dice en Filipenses 1, verso 23, partir y estar con Cristo. Así que basándonos en eso, sabemos que en el instante que una persona muere, si es un cristiano nacido de nuevo que caminó en la luz con Dios, está de inmediato en la presencia de Cristo. De hecho, leemos una historia real que contó Jesús, donde un hombre rico tenía a las puertas de su casa a un mendigo llamado Lázaro, y allí se habla de Abraham. En cuanto Lázaro, el hombre pobre, murió, se fue directo con Abraham. Mientras tanto, el hombre rico en el infierno estaba consciente. De hecho, sufría dolor y sentía que tenía sed. Él experimentaba esa sensación de sed. Ese era un tipo de sufrimiento. Además, él podía hablar con Abraham y Abraham podía hablar con él. Por cierto, esto no es una parábola. Jesús nunca usó nombres como Abraham o Lázaro en sus parábolas. Debes saber que no es una parábola, sino que es una persona real. Por lo tanto, esta es una historia real. Y ese hombre rico todavía sigue en el infierno hoy en día, mientras que Abraham y Lázaro están allá. Así que estaban vivos, no en sus cuerpos, ya que estos quedaron en la tierra, sino que de alguna manera estaban vivos en el cielo y podían comunicarse. Es una historia muy interesante porque es la única que nos muestra a dónde va una persona después de morir. La gracia es algo que no merecemos, entonces, porque no es un favor inmerecido. Con respecto a la gracia, sé que esta es la definición más común entre todos los cristianos, que la gracia significa un favor inmerecido. Pero yo digo que esa definición es incorrecta porque todo es inmerecido. El oxígeno que respiras, ¿crees que te lo mereces? Yo no me lo merezco.
es inmerecido. La salud que tienes es inmerecida. El trabajo que tienes es inmerecido. Todo en la tierra es inmerecido, excepto el infierno, porque eso es lo que realmente merecemos. El simple hecho de que estés vivo hoy, el hecho de que hayas podido venir a una conferencia, el hecho de tener suficiente dinero para comprar un boleto y estar aquí, es 100% inmerecido. Eso no es gracia. Eso es lo que tiene cualquier ser humano en esta tierra. Los ladrones, los criminales, la gente corrupta, todos reciben favor inmerecido. Pero la Biblia dice que la gracia es algo que nos da el poder para vencer el pecado. Romanos 6, verso 14 dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que la gracia no es un favor inmerecido. Todo en la tierra es inmerecido. La gracia es el poder que nos ayuda a vencer el pecado en nuestra vida. Y el diablo ha disfrazado y ocultado esto llamándolo favor inmerecido. Por lo tanto, no crean en todas esas definiciones que hemos escuchado desde la infancia. Definiciones cristianas promovidas por personas que no conocían al Señor o que no tenían un fundamento bíblico. Yo le pregunto a la gente, ¿dónde dicen las escrituras que es un favor inmerecido? Usa la cabeza y piensa, ¿qué es lo que realmente mereces? ¿Qué hay en tu vida por lo que puedas ir a Dios diciendo, me merezco esto? ¿Puedes decirme una sola cosa en tu vida, incluyendo el oxígeno que respiras, por la que puedas ir a Dios diciendo, Señor, me lo merezco? No. Cada una de las cosas en la tierra es inmerecida, así que eso no es gracia. Puedes decir que una persona tiene gracia cuando vence al pecado, de lo contrario no tiene gracia. Lo que tiene es el perdón de sus pecados, tiene misericordia. Misericordia es el perdón por el pasado. La gracia es el poder para el futuro. Por favor, recuerden eso. La misericordia se encarga de mi vida pasada. La gracia se encarga del futuro. La palabra gracia no se encuentra en el Antiguo Testamento, excepto en algunos lugares donde está mal traducida. Gracia es una palabra del Nuevo Pacto. Y les voy a decir por qué. Dice en Juan capítulo 1, verso 17, que la gracia vino por medio de Jesucristo. Esa es la declaración más clara de todas. Así que no hubo gracia en la tierra hasta que Jesús vino. Pero había favor inmerecido en la tierra. Toda la gente del Antiguo Testamento recibió favor inmerecido, pero eso no es la gracia. Una de las razones por las que descubrí todo esto es porque nunca fui a una escuela bíblica. Si hubiera ido a una escuela bíblica, me habrían lavado el cerebro durante 3 años diciéndome que la gracia es un favor inmerecido. Por eso le digo a la gente, nunca vayan a una escuela bíblica. Y si van, sáquense todo eso de la cabeza. Por eso Jesús nunca mandó a ninguno de sus discípulos a una escuela bíblica. ¿Sabían eso? Sin embargo, hubo un discípulo que sí fue a una escuela bíblica durante 3 años, Pablo. La Biblia menciona que él había estudiado en la escuela bíblica de Gamaliel. ¿Y saben qué hizo Dios? En Gálatas pueden leer que Dios se llevó a Pablo al desierto por 3 años. ¿Por qué tuvo que ir Pablo al desierto por 3 años? Los otros 12 discípulos no tuvieron que ir, porque Dios tuvo que sacarle de la cabeza a Pablo todo lo que había aprendido de Gamaliel durante esos 3 años en la escuela bíblica. Así que si vas a una escuela bíblica por 3 años, vas a tener que ir al desierto otros 3 años antes de poder empezar a servir al Señor. Y si nunca fuiste a una escuela bíblica, dale gracias a Dios. Se requiere la sucesión apostólica a través de la imposición de manos para fundar y liderar una iglesia. En todos los casos del Nuevo Testamento, quienes servían en el ministerio eran designados mediante la imposición de manos. Eso es verdad. Por eso nosotros no estamos en contra del don de los apóstoles. De lo que sí estamos en contra es de todas esas personas que andan hoy en día por ahí en Estados Unidos haciéndose llamar apóstoles, equipos apostólicos y todo eso. Pero si creemos en lo que dice Efesios capítulo 4, que no se puede edificar la verdadera iglesia sin apóstoles. Tampoco se puede edificar la verdadera iglesia sin profetas, pastores, evangelistas o maestros. Hay 5 dones que se mencionan en Efesios 4, verso 11, y creo que fueron dados para toda la era de la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Estos no son dones del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Por eso un profeta del Nuevo Testamento es diferente a uno del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no habían apóstoles ni evangelistas. Además, la palabra pastor no es un título, es un don. Pero hay personas que lo sacan de contexto, cuando en realidad este don se refiere a los que cuidan y enseñan a otras personas, como un pastor de ovejas. Recuerden que esto no se refiere a lo que algunos suelen decir, que este versículo está hablando de los 12 apóstoles que Jesús nombró aquí en la tierra. No, ese es el problema con muchos creyentes. No leen la Biblia con atención. El versículo 9 dice que Jesús descendió a las profundidades de la tierra. Esto fue después de que murió en la cruz y fue sepultado. En esa época, la gente que moría iba a las profundidades de la tierra. Pero cuando Jesús ascendió, se llevó a todas esas almas al cielo. Dice el verso 10 que desde allí ascendió al cielo, y el versículo 11 dice que desde ahí nombró apóstoles. No se refiere a los 11 apóstoles que él escogió en la tierra. Ellos no fueron nombrados después de que él ascendió al cielo, sino mientras él estaba aquí en la tierra. Después de que Jesús ascendió al cielo, ahí fue cuando nombró a algunos como apóstoles y a otros como profetas. Significa que esto se refiere a lo que pasó después del día de Pentecostés. Así que hay apóstoles que Jesús ha nombrado después de Pentecostés en el primer siglo, en el siglo XX y en el siglo XXI. También ha nombrado profetas, pero los profetas no son personas que predicen el futuro como en el Antiguo Testamento. No, en 1 Corintios capítulo 14 se nos dice que los profetas son aquellos que le hablan a la gente. Y el resultado de sus palabras, según 1 Corintios 14, verso 3, es para edificación, exhortación y consolación. Edificación es cuando una persona predica en la iglesia de una manera que te edifica espiritualmente. Eso es profecía. Exhortación es cuando una persona te desafía a tener un estándar de vida más alto. Eso es profecía. Consolación es cuando una persona te consuela al estar desanimado o deprimido. Eso también es profecía. Así que la profecía es edificar, edificación, desafiar, exhortación y consolar, consolación. Y una persona que hace esto, no de vez en cuando, sino de forma constante, es un profeta. Eso es diferente a simplemente predicar un mensaje. Los terceros son los evangelistas. Son aquellos que salen a traer a las personas hacia Cristo. Ahora bien, todos nosotros podemos ser testigos y lograr que alguien acepte a Cristo de vez en cuando. Pero un evangelista trae a muchísima gente a Cristo. Cada vez que sale lo logra, ya sea a través de la evangelización individual o pública. Los cuartos son los pastores. No me gusta mucho usar la palabra pastor como título. Desafortunadamente se ha convertido en eso y es algo que nunca deberíamos usar con nadie. Jesús dijo que no tuviéramos títulos. Ya lo mencioné antes. Ser pastor no es un título, es un don. Así que un pastor es lo mismo a un pastor que cuida ovejas. Eso es un pastor. Alguien que cuida de las personas en la iglesia de la misma manera que un pastor cuida a sus ovejas, alimentándolas, protegiéndolas, nutriéndolas y cuidándolas en todos los sentidos. Y el quinto don son los maestros, que son aquellos que pueden abrir las escrituras y explicar toda la enseñanza del Nuevo Testamento, aclarando el significado de cada pasaje. Así que estos son los 5 dones, y el versículo 12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lean los versículos 11 y 12 y verán que los que edifican el cuerpo de Cristo son los santos. En otras palabras, son los creyentes los que edifican el cuerpo de Cristo. Cada creyente tiene la responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo, pero los creyentes son capacitados por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles son aquellos que plantan iglesias, a quienes Dios les ha dado la gracia de ir a un lugar, reunir a la gente, fundar una iglesia y nombrar ancianos o líderes. Por ejemplo, el apóstol Pablo nombraba ancianos, les imponía las manos, les escribía cartas para corregirlos y les enseñaba cuando se equivocaban, como hizo con los Gálatas y los Corintios.
Él corregía y disciplinaba a la gente como un padre espiritual. En 1 Corintios capítulo 4, verso 15, Pablo dice, podrán tener 10,000 maestros, pero yo soy su padre. Eso es lo que es un apóstol. Y yo creo que hoy en día siguen existiendo los apóstoles, y de hecho creo que necesitamos más de ellos. No necesitamos predicadores errantes que solo predican y se van, ni evangelistas que solo traen a las personas a Cristo y luego las abandonan. Hay evangelistas famosos que han llevado a miles de personas a Cristo, pero si les preguntas, ¿dónde están esas personas que convertiste en tal país? Dirán, no lo sé, espero se hayan unido a alguna iglesia. Pablo no era así. Si le dijeras a Pablo, escuché que llevaste a algunas personas de Filipos a Cristo, él te llevaría a Filipos, entraría a la iglesia y te diría, ¿ves a estas 100 personas sentadas aquí? Yo las llevé a Cristo. Ahora ven conmigo a Tesalónica. Te llevaría a Tesalónica, entraría a la iglesia y te diría, ¿ves a esta iglesia con 200 personas sentadas aquí? Yo la llevé a Cristo. Están en esta iglesia y yo mismo nombré a sus ancianos. Eso es ser un apóstol. Pablo evangelizaba y llevaba a muchas personas a Cristo, pero no era como una madre que da a luz a sus bebés y los abandona en la calle para luego irse a otro lado a tener más bebés. Ese tipo de evangelismo no existe en el Nuevo Testamento, sin embargo, hoy en día lo vemos todo el tiempo. En el Nuevo Testamento, cada persona era integrada a una iglesia local, y los apóstoles nombraban pastores para que cuidaran de esa iglesia local. Eran padres que se hacían responsables de los hijos que habían engendrado. Sabemos que el Espíritu Santo no obliga a las personas a hacer cosas en contra de su voluntad, como sucede con la posesión demoníaca. Pero en 1 Samuel 19, versos 23 y 24, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl cuando iba a matar a David, y él profetizó y luego terminó desnudo. El hecho de que se haya desnudado fue por su propia insensatez. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. La mayoría de ustedes han nacido de nuevo y tienen al Espíritu Santo, pero ¿acaso no han hecho muchas tonterías? No culpen al Espíritu Santo por eso. Así que Saúl hizo una tontería y no se le puede culpar al Espíritu Santo por eso. De la misma manera, no puedes culpar cualquier tontería que hayas hecho solo porque tienes al Espíritu Santo. En aquellos días, la profecía significaba algo muy diferente a lo de hoy. En el Antiguo Testamento leemos, por ejemplo, que Balaam profetizó. Sin embargo, él estaba en contra del Señor y al final el Señor lo mató. Así que muchas cosas en el Antiguo Testamento eran como una situación parcial y no reflejan exactamente la voluntad perfecta de Dios en lo que estaba ocurriendo allí. En el Antiguo Testamento Dios permitió muchas cosas, por ejemplo, permitió el divorcio, aunque hoy lo aborrece. Así que hay muchas cosas que Dios permitió. Por ejemplo, cuando leo el Antiguo Testamento, veo a David matando a 1,000 personas y a otros haciendo lo mismo. Y dice que el Señor estaba con él. Hoy en día ya no es así. Hubo muchas cosas que Dios permitió en el Antiguo Testamento que no eran su voluntad perfecta. Hoy en día no es la voluntad de Dios que yo mate ni a una sola persona o que lastime a alguien de ninguna manera. Cristo vino y reveló la voluntad perfecta de Dios. Y durante ese tiempo podemos decir que fue un periodo de ignorancia que duró hasta la llegada del Espíritu Santo. Fue un gran periodo de ignorancia de 4,000 años desde Adán hasta el día de Pentecostés. Dios permitió muchas cosas que no forman parte de su voluntad perfecta, como el divorcio, el asesinato y todo tipo de cosas. Ya que la Biblia no prohíbe cosas como tener una novia o vivir juntos en unión libre, ¿cómo sabemos si esas cosas están mal? Hay muchas cosas que la Biblia no prohíbe específicamente. Debemos ver el principio de las Escrituras, donde dice que el matrimonio es honroso. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, leemos un pasaje muy importante que dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra. Es decir, no debe haber adulterio, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, a los fornicarios, que son los que cometen pecado sexual antes del matrimonio, y a los adúlteros, que son los que cometen pecado sexual después del matrimonio, Dios los juzgará a ambos. El matrimonio debe ser respetado y honrado. Esa es la voluntad de Dios. Entonces no se puede decir que Dios no lo ha prohibido, porque sí lo ha hecho. ¿Cuál es el propósito de tener una novia? Conocer a alguien como amiga está bien, pero involucrarse sexualmente está completamente mal.
Deuteronomio 30, versículos 11 a 14, dice que la ley del antiguo pacto no era algo inalcanzable y que podía cumplirse. Sin embargo, en Romanos 7, verso 8, Pablo dice que él tenía toda clase de codicia. Y en Hechos 15, verso 10, Pedro dice que no podía sobrellevar la ley. Bueno, es muy interesante. Pablo dice que había un mandamiento en específico que no podía cumplir. Como saben, habían 10 mandamientos. Y si miras los 10 mandamientos, 9 de ellos pueden ser cumplidos incluso por un incrédulo. Los hindúes, los musulmanes y los ateos pueden cumplir 9 mandamientos, y hay personas que lo han hecho. Pero cuando se trata del 10º mandamiento, el no codiciar con los ojos a una mujer, nadie, ningún hombre ha sido capaz de cumplirlo. Pablo solo está siendo honesto y diciendo que Dios lo dejó ahí solo para ver cuántas personas serían honestas y cuántas dirían, no puedo cumplirlo. ¿Recuerdan la historia del joven rico que se acercó a Jesús? Eso lo puedes leer en Marcos capítulo 10. Jesús le preguntó, ¿has cumplido todos los mandamientos? El joven fue enumerando, lo cumplí, pero no mencionó la codicia porque sabía que no lo había cumplido. Así que ese era el mandamiento que nadie podía cumplir. Y Dios lo dejó ahí para ver cuántas personas serían honestas al llegar al 10º mandamiento y dirían, Señor, no soy capaz de cumplirlo. Y la palabra de Dios dice que si no puedes cumplir un solo mandamiento, eres culpable de todos. Muy pocas personas reconocerían eso. Pablo fue honesto y por eso obtuvo la victoria. En la tentación en la que Pedro negó a Jesús, porque parece que Dios permitió que él enfrentara una tentación más grande de lo que podía soportar. Dios no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes soportar. Ese es un mandamiento del Nuevo Testamento que vino después del día de Pentecostés. Como dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No se lo dio a Pedro porque se lo da a aquellos que han recibido al Espíritu Santo, y él todavía no lo había recibido en ese momento. Si él hubiera tenido al Espíritu Santo, habría podido vencer la tentación. Por eso, hoy en día, Dios nunca permite que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Al aprender que los sueños realmente no vienen de Dios, ¿cómo debemos manejarlo espiritualmente? ¿O simplemente los tiramos a la basura? No, a veces Dios sí puede hablar a través de sueños. A veces Dios me ha hablado específicamente por medio de un sueño. Pero el 90% de mis sueños no significan nada. Creo que la mayoría de las veces que Dios me habló en sueño fue en mis días de juventud, cuando todavía no sabía cómo escuchar al Espíritu Santo. Cuando una persona no sabe cómo escuchar al Espíritu Santo, Dios le habla a través de sueños. Eso se ve en el Antiguo Testamento. Incluso a José, el esposo de María, Dios le habló en un sueño. Así que Dios sí habla por medio de sueños. Te daré un ejemplo de un momento en que Dios me habló a través de un sueño. Esto pasó cuando yo era un joven, poco después de que comenzara CFC. En el sueño me vi regresando de hablar después de una gran conferencia cristiana. No era una conferencia de CFC, sino otra conferencia en la que había predicado. Mientras volvía a mi habitación, escuché a una voz a mis espaldas que decía, eso no fue lo suficientemente bueno. Y yo dije, Señor, cada vez que me hablas de frente siempre me animas, pero cuando me hablas por la espalda siempre me desanimas. Y el Señor me dijo en el sueño, date la vuelta y mira quién es. Entonces me di la vuelta en el sueño y vi una figura negra que salía corriendo. Ese día aprendí algo que jamás he olvidado. Es el diablo quien siempre viene a decirnos que algo no fue lo suficientemente bueno. También aprendí una lección como padre. Y siempre les digo a los padres que nunca se acerquen a un hijo para decirle que lo que hizo no fue lo suficientemente bueno, porque solo lograrán desanimar al niño. Es mucho mejor acercarse y decirle, vamos a hacerlo de una mejor manera, yo te ayudo. Esa es la manera correcta. Puedes decir lo mismo y lograr el mismo resultado sin desanimar al niño. Dios nunca desanima a nadie. El desánimo es un camino por el que no debemos pasar. Una vez hice un dibujo con una señal de tráfico que decía desaliento, prohibido el paso, y otra que decía autocondena, prohibido el paso. Por favor, recuerden estas dos señales, prohibido el paso, al desaliento y a la autocondena. Nunca entren por esos dos caminos, está prohibido y sufrirán un accidente si lo hacen. Muy a menudo mientras oro, mi mente se distrae. ¿Cómo puedo concentrarme? ¿Debería meditar en la cruz o en algo parecido?
A todo el mundo le pasa. De hecho, a veces le he dicho a la gente que si han olvidado algo, simplemente se pongan a orar. El diablo les recordará todo lo que tenían pendiente por hacer. Esto sucede porque el diablo intenta distraerte para que no te concentres en la oración. En esta área debemos ser disciplinados. Y les aseguro que a medida que uno se disciplina, se vuelve cada vez más fácil. Mi consejo es que intenten desarrollar el hábito de adorar a Dios, de concentrarse en la persona de Dios y de Jesucristo, alabándolo y dándole gracias, en lugar de solo hacer una gran lista de todo lo que quieren pedir. Se darán cuenta de que su mente no se distrae tanto si se concentran en meditar en la cruz y en la persona de Cristo. Notamos que cada vez que intentamos ser disciplinados con el estudio de la Biblia y la oración, uno de nuestros hijos se enferma gravemente y nos desequilibra todo. ¿Podría ser Satanás intentando evitar que nos acerquemos a Dios o que crezcamos espiritualmente? No sean supersticiosos. Yo diría que si un hijo se enferma, vayan y hagan lo necesario para ayudarlo a recuperarse. Eso no debería impedirles estudiar las Escrituras y tampoco hay que culpar al diablo por todo. Creo que la gente le da el crédito al diablo por muchas cosas que él jamás hizo. Es verdad que hay mucha maldad en el mundo y en ese sentido todo el mal viene del diablo. Pero si tu hijo se enferma en ese momento, puede ser que se contagió en la escuela. Es algo con lo que toca lidiar. No digas, es que empecé a orar y por eso mi hijo se enfermó. No, yo no voy a dejar de orar por eso. ¿Qué debería hacer alguien si los líderes de la iglesia no están dando un buen ejemplo y no se siente cómodo dejando que bendigan su matrimonio? Bueno, no deberías pedirle a alguien que oficie tu matrimonio si no confías en que sea una persona piadosa. Si los ancianos de una iglesia no son piadosos, yo no les pediría que oficiaran mi boda si fuera soltero. Te lo digo honestamente, preferiría ir a un tribunal y tener una boda civil antes de permitir que una persona impía tome el nombre de Jesús y oficie mi matrimonio. Pero también deberías preguntarte por qué estás asistiendo a una iglesia donde los ancianos no son piadosos. Deberías pedirle a Dios que te guíe a otra iglesia donde sí haya ancianos piadosos. A menos que no exista una iglesia así en tu localidad, entonces deberías orar diciendo, Señor, por favor, levanta una iglesia piadosa aquí. Antes de leer la siguiente pregunta, déjenme decirles quién fue George Muller. Él fue un hombre que cuidó de huérfanos en Inglaterra durante el siglo XIX. George Muller dijo, moría a la aprobación como a la crítica, incluso de mis hermanos y amigos. ¿Cómo puedo lograr esto y al mismo tiempo mantenerme humilde, reconociendo que sigo necesitando la opinión de mis hermanos y de los ancianos? Se trata de una actitud que tengo ante Dios. Señor, quiero tu aprobación. La de los hombres no importa. Pero debo aclarar algo. Si una persona piadosa dice que hay algo mal en mí, debo tomarlo muy en serio. Su opinión es importante. Por ejemplo, si viviera en la época del apóstol Pablo y él me dijera, Zach, creo que hay algo seriamente mal en ti, yo respondería, Pablo, por favor, dime que está mal. Realmente quiero saberlo porque respeto mucho tu opinión. Pero si Judas Iscariote viniera a decirme que hay algo mal en mí, no le prestaría mucha atención. Así que todo depende de quién lo diga. No rechaces los consejos de todo el mundo por igual. Somos libres de las opiniones de los hombres y vivimos ante Dios. Pero yo siempre valoraré la opinión de un hombre piadoso que me conozca, porque él podrá decirme cosas sobre mí que yo mismo no veo. Quiero honrar a mis ancianos y someterme a ellos, pero ¿cómo puedo evitar buscar su aprobación? Eso es algo con lo que tienes que luchar internamente. Di, Señor, quiero honrar a mis ancianos, pero no quiero buscar su honor. Si te dan una responsabilidad en la iglesia y sientes la tentación de volverte orgulloso por eso, ¿qué deberías hacer? ¿Deberías pedir que te quiten esa responsabilidad porque la tentación es demasiado grande? No, debes aceptarla y vencer la tentación. Toda tentación puede ser vencida. Si los ancianos de la iglesia te dan una responsabilidad, no se la pases a otra persona diciendo, es que tengo la tentación de volverme orgulloso. No, lucha contra esa tentación, de lo contrario, nunca vencerás el orgullo. Es en estas oportunidades donde tienes que luchar. Es como ir al gimnasio y ejercitarte hasta que los músculos
músculos se vuelven fuertes. A todos les duelen los músculos el primer día de gimnasio, pero si sigues haciéndolo, el dolor desaparece y te vuelve fuerte. Pero si no lo haces, serás débil toda tu vida. Así que no te preocupes si sientes la tentación de volverte orgulloso. Lucha contra ella y vénsela. Hermano Zach, usted ha sido anciano durante muchos años. ¿Cuál es la cualidad más importante para trabajar con otros ancianos y asegurar que no le demos ventaja al diablo? ¿Y cuál es su estrategia para vencer al diablo en la vida de la iglesia? Bueno, en la vida de la iglesia, antes que nada, debes respetar a tus hermanos ancianos, incluso si eres más maduro que ellos. Yo he trabajado con líderes mucho menos maduros que yo, a quienes yo mismo nombré como ancianos. Y aún así trabajé con ellos y siempre los he reconocido como mis iguales cuando compartimos la labor de ancianos. Si no están de acuerdo conmigo, les digo, está bien. Me tomo muy en serio lo que dices. Busquemos la forma de llegar a un acuerdo. No les digo, eres 10 años menor que mí, no tengo por qué escucharte. Alguien así es una persona arrogante y no es apto para ser un anciano. Un anciano debe ser humilde, capaz de reconocer que Dios puede usar a alguien más débil para revelar alguna parte de la verdad. Para mí, cuando 4 ancianos analizan una situación, es como si 4 personas le tomaran una fotografía a un edificio del norte, sur, este y oeste. Al final tienes una imagen mucho mejor del edificio, aunque las fotografías sean diferentes. Las 4 fotografías parecerán 4 edificios completamente diferentes, pero no lo son. Es el mismo edificio, pero desde 4 ángulos distintos. Así es como veo las cosas cuando trabajo con otros ancianos. Ellos están viendo el mismo edificio, la misma preocupación por la gloria de Dios, pero desde otra perspectiva. Por eso debo prestarles atención para que podamos trabajar mejor juntos. Querido hermano, ¿podrías mostrarme algún pasaje que compare o relacione el arca de Noé con la iglesia? Creo que la gente me ha escuchado decir algo al respecto del arca de Noé siendo una representación de la iglesia. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20 dice, en los días de Noé, durante la construcción del arca, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Esas 8 personas son una representación de la iglesia, muy poca gente, mientras que todo el resto fue destruido. Y luego dice aquí que ser salvados por medio del agua es una representación del bautismo. Primera de Pedro 3:21. Noé y esas personas salvándose en el diluvio es una representación de cuando te bautizas, sales del agua, te conviertes en una persona diferente y pasas a formar parte de la iglesia. Ahí lo tienes, puedes meditar en él. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. Hermano, algunos dicen que Cristo viene a buscar a su novia, la iglesia, y no a cristianos individuales que no asisten a una iglesia local. ¿Es cierta esta afirmación? ¿Qué opina al respecto? Cristo viene a buscar a todos sus hijos que estén listos para su venida con una conciencia limpia. Puede que algunas personas estén en un lugar donde no hay ninguna iglesia, pero lo importante es tener una conciencia limpia. Si estás sentado en la mejor iglesia del mundo y no vives con una conciencia limpia, no estás listo para la venida de Cristo. Déjame decírtelo claramente. En todo ministerio hay un factor externo para medir el progreso. ¿Cómo podemos medir el progreso de la iglesia? En la iglesia lo importante no son los números, porque no creo que todas esas megas iglesias sean espirituales. El progreso de una iglesia se ve en cuanto han aprendido sus miembros a amarse los unos a los otros. Jesús dijo que todos sabrán que son sus discípulos cuando se amen unos a otros. ¿Está esta iglesia creciendo en amor por el Señor? Lo que significa una mayor pureza, se perdonan y trabajan juntos, hay amor mutuo. Esa es la verdadera prueba del crecimiento espiritual. Entre los ministerios como las misiones, el evangelismo o el ministerio en las prisiones, ¿por qué edificar la iglesia es lo más necesario y lo único que perdurará por la eternidad? Porque es tan especial edificar la iglesia. Porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En el libro de Hechos, los apóstoles siempre guiaron a las personas a formar una iglesia local. Cualquier otro ministerio debe encajar en la edificación de la iglesia local. Esa iglesia puede participar en muchos ministerios, incluso alimentar a los pobres o cualquier otra cosa, pero la iglesia es el objetivo final de Dios, porque al final en Apocalipsis no son los ministerios los que permanecen, es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la que se convierte allí en la novia.
Actualmente asisto a una iglesia donde uno de los ancianos se la pasa masticando tabaco mientras dirige los estudios bíblicos. Mi consejo es, deja esa iglesia y únete a otra. Parece que todo el mundo lo acepta. Bueno, la gente puede aceptar muchas cosas, pero ciertamente al dirigir un estudio bíblico no debería hacer eso. Última pregunta. ¿Qué significa ser tibio hoy en día? Tibio significa que no estás ni frío ni caliente. Eso lo leemos en Apocalipsis capítulo 3. Significa que no tengo una pasión ferviente por Dios, pero al mismo tiempo tampoco soy un incrédulo. Muchos creyentes están en esa condición. Por eso debemos pedir el bautismo de fuego, que el Espíritu Santo nos encienda por el Señor, lo cual significa un deseo apasionado de vivir una vida santa. El fuego es pureza y la santidad es pureza. Y a partir de ahí, podremos animar a otros a vivir esa vida. Muchas gracias por su paciencia y por escuchar. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que todo lo que hemos escuchado hoy produzca un fruto duradero en la vida de cada uno de nosotros. Y gracias por ayudarnos. En el nombre de Jesús. Amén.